Bien, buenas noches, estimados participantes. Nuevamente es un gusto encontrarnos en una sesión más de nuestro Diplomado de Seguridad Ciudadana. En esta oportunidad para tratar pues el tema denominado Políticas y Planes de Seguridad Ciudadana. Nuevamente la gratitud a todos ustedes por el tiempo y el espacio que se dan, así como a Udiápolis que siempre nos brinda pues los espacios y los escenarios académicos para poder llegar a todos ustedes. El día de hoy, estimados doctores, buenas noches, buenas noches, buenas noches con todos. Como es ya la dinámica de nuestros cursos, pueden ir dejando sus comentarios, sus consultas, interrogantes, quizás en la caja de comentarios mientras vamos desarrollando la sesión del día de hoy. Y al finalizar, pues, la exposición, vamos a conversar un poco entre todos nosotros, intercambiar algunas experiencias, puesto que muchos de ustedes ya vienen desempeñando la función pública en los diferentes espacios de nuestro país. Dicho todo esto, surge la necesidad de preguntarnos, ¿por qué es necesario conversar, doctores, respecto a las políticas y planes de seguridad ciudadana? El día de hoy vamos a tener como temática cómo se formulan las políticas nacionales y regionales, cómo es que se aprueban estas políticas a su vez. ¿Cuáles son las diferencias, doctores, entre políticas y planes? ¿Son lo mismo? Quizás, no lo sabemos, lo vamos a desarrollar el día de hoy. Los planes institucionales, ¿cómo es que se realiza la evaluación del desempeño de cada uno de los funcionarios responsables de la materia de seguridad ciudadana? Finalmente, el sistema de seguimiento y monitoreo. Eh, Asimismo, vamos a tratar de desarrollar en qué consiste una política, cómo es que se formula una política. Existen entidades que nos van a brindar el soporte para desarrollar una política. ¿En qué aspectos podemos desarrollar una política? ¿Qué estructura cuenta? ¿Con qué estructura cuenta una política para poder justamente formular? Entonces, todas estas interrogantes las vamos a desarrollar el día de hoy y es necesario porque hemos mencionado ya que en cuanto a la materia de seguridad ciudadana, se requieren, por un lado, buenas noches, qué gusto, nos saludan desde Piura, desde diversas partes. Buenas noches con todos nuevamente. Fíjense ustedes que es necesario conocer políticas y planes de seguridad ciudadana porque la política son aquellas espacios o estructura normativa con las que contamos. Asimismo, los planes, la parte operativa de aterrizaje de todos estos ideales. Entonces, así es como surge la necesidad de desarrollar la sesión asignada el día de hoy. Y para hablar de ello, doctores, es necesario empezar mencionando el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. ¿Y por qué motivo? Porque en virtud al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana es que se estructura. Buenas noches, doctor Luis, qué gusto, buenas noches. Qué gusto, desde Ancash nos saludan también. Decíamos entonces que el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana comprende la estructura de todo el aparato en esa materia. Es por eso que debemos empezar con ese marco conceptual. Todos nosotros ya conocemos, por experiencia propia o por las clases que se han venido impartiendo durante nuestras sesiones, que el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el SINASEC, es el sistema funcional. Si hablamos de sistema, doctores, estamos hablando de un aparato debidamente estructurado y con roles a cada uno de nosotros, así como existe el sistema digestivo, el sistema nervioso y cuanto sistema podamos seguir enumerando, y es que el sistema es la organización y estructura en cuanto a una materia, y lo propio sucede en el campo de la seguridad ciudadana. Es por eso que nos menciona que es un sistema funcional encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas del Estado. En este caso, en materia de seguridad ciudadana. ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad de este Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana es, o el ideal que tiene, es de garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad y el cumplimiento de las garantías sociales e individuales a nivel nacional. Decíamos que el Estado nos está brindando este servicio de seguridad ciudadana. Y es por eso que mediante este servicio trata de garantizar la protección, eh, el acogimiento de la seguridad, la paz y cuanto derecho se trate de todos nosotros los ciudadanos. Y esto
tiene como un fin, como una meta, más allá de, como consecuencia, si así se quiere denominar, es que nos va a traer la paz social y la protección libre de del ejercicio de los derechos y libertades. Mencionábamos que si se protegen los derechos y las libertades de los ciudadanos, por consiguiente, estamos promoviendo la protección de la humanidad, puesto que si los altos índices de inseguridad ciudadana siguen en pique, es que las personas no se pueden desarrollar, no va a haber mayor desarrollo en las sociedades y por ende las personas no van a cumplir con sus objetivos. Por eso es que ya en un campo más abierto, ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mencionaba que como finalidad es garantizar el derecho de la protección de la humanidad. Para este efecto, para estos servicios que se van a brindar de seguridad ciudadana y que son materializados a través del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, como el sistema funcional encargado de estas es que va a coordinar la acción del Estado y promueve la participación ciudadana. Decíamos que si bien es cierto, se promueve la participación de toda la ciudadanía, así como de las personas jurídicas y de las entidades que conforman el sistema o el aparato estatal, es así que debemos tener especial cuidado porque no podemos correr esa responsabilidad que tiene el Estado de brindarnos ese servicio al sector privado, sino más bien como una cuota de facultad que tiene para apoyar en todo esto, debido a que se requiere de muchas veces políticas multisectoriales y participación interdisciplinaria de las diversas entidades con las que cuenta el Estado. Por otro lado, este sistema funcional, y acá es un concepto un poco más teleológico, nos menciona que comprende principios, normas, es la parte que nos llama la atención, procedimientos, técnicas e instrumentos que orientan la intervención del Estado. Ya lo mencionábamos que el Estado, para combatir estos altos índices de inseguridad ciudadana, no puede actuar a su libre albedrío, sino más bien basándose en los principios, en las normas, en todo este marco jurídico con el que contamos. Y esto teniendo en cuenta que no le podemos hacer frente bajo las mismas condiciones a estos rezagos de inseguridad. Por otro lado, nos menciona que la seguridad ciudadana se refiere a la acción integrada. Vayan fijándose ya cómo es que va articulando este concepto multisectorial, diversos sectores, intergubernamental, los niveles de gobierno, distrital, provincial, regional, nacional, y con base territorial que desarrolla el Estado con la colaboración de la ciudadanía para asegurar su protección y convivencia pacífica. Eso, como una parte introductoria, lo mencionábamos, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Así también, el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana cuenta con componentes. Y es justamente esto lo que nos va a llamar la atención, porque dentro de todos estos vamos a ver quiénes son los llamados a realizar estas políticas o ejecutar estas políticas y los planes de seguridad ciudadana. Empezamos mencionando que los componentes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana comprenden las instancias, por un lado, niveles, y los órganos que conforman este sistema, el cual se rige por principios individuales, normas. Un segundo, por favor. Bien, se rige por sus propios principios, normas y aquellas que le atribuyen en función de seguridad ciudadana. Vamos a ir viendo el día de hoy cómo es que de manera genérica podemos contar con políticas, cómo es que se formulan las políticas y las vamos a ir haciendo aterrizar la materia de seguridad ciudadana. Para esto, los componentes se clasifican de una manera de mayor comprensión en instancias de coordinación interinstitucional y los órganos de ejecución, teniendo en cuenta que todos estos tienen que en todo momento mantener relaciones funcionales de interacción entre ellos, coordinación y mutua colaboración. Ya decíamos que es una obligación entre todos los componentes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en cualquiera de los niveles, que entre ellos existe una colaboración mutua y coordinación constante. Así también hemos visto cuáles son las responsabilidades a las que se tienen si es que no cumplen con ello. Es necesario mencionar que contamos con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana,
Los comités, ya sea regionales, provinciales, distritales, a modo de recordar, y doctores, esto ya lo han visto, y los órganos en cuanto a órganos de ejecución, tenemos los de ejecución nacional en seguridad ciudadana, representado por los máximos representantes de cada entidad. Los regionales eh, hacen lo propio en el ámbito territorial de ese espacio geográfico, y los locales llamados por los provinciales y distritales. Entre todos ellos, siempre es no es discrecional, doctores, es imperativo que se tienen que mantener relaciones funcionales de interacción, coordinación y colaboración mutua. Muy bien, pero así como el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana cuenta con componentes, ya vamos yendo a nuestro tema el día de hoy, para materializar y cumplir con estas políticas y planes, además, es que cuenta con instrumentos. Y para esto, nuevamente, tenemos que recurrir a la gestión pública y preguntarnos, ¿y qué son los instrumentos? Los instrumentos son aquellos elementos y métodos que apoyarán a quienes están encargados de la toma de decisiones, vamos dándonos cuenta, para poder elegir de manera racional entre las diferentes alternativas con base en la información disponible. Una pregunta, doctores. ¿Es necesario repensar quizás este concepto en cuanto a racionalidad? Decir lo que está establecido en la ley, o con la evolución ya de todos estos fenómenos que podemos ver cada uno de nosotros en nuestros espacios, desde nuestros lugares. ¿Es necesaria la racionalidad en estos tiempos o debemos además agregar algo allí? No hay que quedarnos con los conceptos que nos establece el marco jurídico, sino también otros. Reflexionemos juntos, por favor. ¿Es necesario únicamente ser racional? Bien, leo en la caja de comentarios, me van diciendo sí, sí es necesario ser racional. Alguien que diga que no es necesario ser racional y tomar otra postura, quizás. Ah, el doctor Mario, miren, todo es relativo, se puede agregar. ¿Qué podríamos decir entonces? Buenas noches, qué gusto con todos los que nos siguen a través de Diápolis. Ah, es necesario que debería ampliarse, es el doctor Carlos. Perfecto, muchas gracias. ¿Y en qué sentido debería ampliarse? Más el radio de acción, claro. Y fíjense ustedes, qué gusto, doctor Valdés, buenas noches. Fíjense ustedes, la gran mayoría de nosotros tenemos formación jurídica. Repensemos. Ricassensis mencionaba algo interesante, fíjense ustedes. Él decía que en su experiencia, en uno de los viajes que realizó a Madrid, en estos viajes se dio cuenta que en una de las estaciones del tren, fíjense ustedes, esto es algo interesante y les puede servir posteriormente, decía que eh, en uno de los viajes que había realizado a Madrid, en la estación del tren, se había dado cuenta de que existía un letrero, existía allí un letrero en donde tenía eh, la silueta de un can en un círculo rojo con una línea oblicua. ¿Qué significaba eso? Qué gusto, mi coronel, qué gusto, doctor Román. Buenas noches con todos. Y Ricasensich decía, bueno, si de ser racionales, fíjense ustedes, por eso esto les va a servir en la toma de decisiones, muchos de ustedes son funcionarios, van a tomar decisiones, y decía esto. Si se trata de ser racionales, ¿qué significa ese letrero, doctores? La silueta de un can cerrada en un círculo rojo con una línea oblicua. ¿Qué significa eso? Los leo, por favor. Prohibido canes. Muchísimas gracias. Prohibido perros, claro que sí. Prohibido canes. Prohibición, prohibición. No perros. Ah, perfecto, muchas gracias. No perros. Perfecto. Presente. Ah, mire, gracias, gracias. Buenas noches con todos. Y sí, fíjense ustedes, si aplicamos la racionalidad, prohibido perros. Eso es lo que significa esa silueta encerrada en un círculo. Muy bien, doctores, fíjense ustedes, si aplicamos la racionalidad, alguien diría, bueno, ese letrero significa prohibido perros. Y Ricasensich decía, ah, perfecto, yo llevo un oso. Y si soy racional, bajo ese contexto, el letrero dice prohibido perros. Yo estoy con un oso.
Bajo esa lógica, tendría que ingresar. ¿Qué les parece? Repensemos. Entonces, ¿es necesario ser racionales a estas alturas, con esta evolución que tenemos? Y Ricasens decía, ah, la racionalidad es buena, vayamos un paso más adelante. Ah, el doctor Julio nos dice, muchas gracias, doctor Julio, siempre estoy atento, no usar el criterio, hay que aplicar el criterio. ¿Cómo se llama esa aplicación de criterio? Razonabilidad, doctores, razonabilidad. Esa aplicación de criterio se llama razonabilidad. Y Ricasens, volviendo al ejemplo, decía, si soy racional, dice, prohibido perros, llevo un oso y no me pueden, no me pueden prohibir el oso. Pero si aplicamos la razonabilidad, Ricasens decía, hay que preguntarnos, ¿y por qué es esa prohibición? ¿Por salubridad? ¿Por medidas de protección? ¿Por medidas de seguridad? Ah, entonces si se trata de eso, hay que ver que el oso es mucho más representativo en cuanto a un peligro. Prohibido también el oso. ¿Se van dando cuenta, doctores? Interesante reflexión, ¿no es cierto? La que hace el profesor Ricasens. Entonces, que esto nos sirva, doctores, para cuando utilizamos estos instrumentos, los instrumentos nos menciona que son los elementos y métodos que nos van a ayudar a la toma de decisiones. Pero al momento de una toma de decisiones no hay que tener una mente así, con un parámetro, sino hay que tener una mente mucho más abierta y no solo ser racionales, doctores, sino también aplicar los criterios de razonabilidad. ¿Cuáles son las condiciones y situaciones, como decía el doctor Julio, cuáles son los criterios en el caso específico que me llevan a pensar esta decisión que voy a tomar frente a este hecho? Excelente reflexión, ¿no, doctores? Entonces, hay que ir, no solo, claro, muchísimas gracias, hay que ampliarse en el concepto. Claro que sí. Entonces, eh, hay que nos sirva esto al momento de la toma de cada una de nuestras decisiones. Es más, no solo en eso, sino también eh, en los aspectos de nuestra vida propia nos puede ser de utilidad. Más aún, nosotros tenemos formación jurídica, así que debemos explicar las razones de todas nuestras decisiones y con algún sustento. Bien, doctores, así también otro de los conceptos que nos menciona en cuanto a instrumentos es que son las herramientas, también conocidas en materia de gestión como herramientas que comprenden un conjunto de documentos técnicos. Ah, ahí va apareciendo, miren ustedes. Documentos técnicos que regulan aspectos de gestión interna, generalmente respaldados por una norma técnica. Entonces, si hablamos de instrumentos, hablamos de herramientas. Si hablamos de herramientas, son sinónimos, herramientas o instrumentos de gestión. Comprenden documentos. Muy bien. ¿Y cómo es que surgen las políticas y planes de seguridad ciudadana? Vamos, de a poco vamos acercándonos a nuestro tema el día de hoy. Fíjense ustedes, y es que nuestra interrelación dentro de la sociedad, la persona, para cubrir sus necesidades dentro de la sociedad, tiene que interrelacionarse, ¿no es cierto? Y en esta interrelación, desde los primeros años de la formación, nos enseñan que en este afán de cubrir las necesidades del individuo dentro de la sociedad, es que se produce una interacción entre él, entre individuos y entre el individuo y su medio. Producto de esta interrelación es que surgen problemas. Muy bien. Y todo parte desde allí, de identificar un problema. ¿Y qué es un problema? De manera general y aplicada en la sesión del día de hoy, nos menciona que el problema es toda aquella situación que afecta a las personas y miembros de una comunidad. Ese es un problema. Muy bien, se ha identificado un problema. La respuesta es, o la siguiente pregunta a partir de eso, ¿qué hacer frente a un problema? ¿Qué hacemos, doctores, frente a un problema? La vida está llena de problemas, dirán algunos de ustedes. Pero ¿qué hacemos? Una evaluación, proponer una solución. Perfecto, muchísimas gracias. Y esta
proposición de la solución, buscar la solución, tomar acuerdos, se tiene que materializar a través, en nuestro tema y en materia de gestión pública, tiene que enfrentarse este problema a través de una política. Fíjense ustedes. ¿Y qué es una política? Son las acciones que se toman o no. Si se toma una decisión o no se toma, también comprende una política. ¿Y para qué? Para solucionar este problema identificado. Muy bien. Frente a un problema, tiene que existir una alternativa de solución. ¿Y cómo es que vamos a ir plasmando esas alternativas de solución? En políticas. Ahora, las políticas es todo, nos menciona el concepto, todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer. Tenemos un problema. El gobierno tomó una decisión, es política. No toma ninguna decisión y la deja ahí, también es una política. Ha decidido no hacer nada. Comprenden políticas. Ahora, ya empezamos con políticas públicas y nos menciona que las políticas públicas remiten a las acciones o inacciones de los gobiernos que están dirigidas a la solución de problemas de la colectividad. Y ustedes dirán, pero si toma o no toma la decisión, ¿va a depender de él? Momentito. Hemos dicho que en cuanto a materia de seguridad ciudadana, es un servicio el que nos brinda. Y como un servicio, tenemos que exigir, nosotros podemos exigir ese derecho, y ellos están en la obligación de brindarnos un buen servicio. Por eso es que ellos están en la obligación de tomar una decisión respecto a ese problema. Ahora, yo les pregunto, el día de hoy tengo un problema. En estos momentos tengo un problema. Está haciendo un frío intenso acá y no he traído una casaca o algo que me abrigue. ¿Ese es un problema? ¿Es un problema de relevancia para aplicar una política? ¿Será acaso necesario frente a este problema que les estoy mencionando? Muchísimas gracias, están atentos. Yo también, eso en la caja de comentarios. Doctora Gabriela, muchísimas gracias. No es un problema. Y menciona, mire acá, doctora, no porque es solo personal, es una necesidad personal. Ah, mire, qué interesante. No, algo más amplio, miren, el doctor Luis nos menciona, no, salvo que sea un friaje. Excelente. Porque no todo problema, exacto, no todo problema va a ser un problema que requiera de una política. Y de eso tienen que identificar ustedes. No vaya a ser que quieran formular una política quizás a raíz de un problema, de un aspecto como ustedes mismos están participando y mencionan, no, pues, claro, hay un problema, pero es un problema personal. Y justamente, el doctor Alcides nos menciona, el problema debe involucrar a todos y no a un sector. Claro que sí, porque los gobiernos están destinados a buscar, ya lo hemos visto en las primeras diapositivas, por eso tiene la finalidad de repensar el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Un problema público, un problema grupal. ¿Se van dando cuenta? Entonces, todo, por eso decíamos que es un sistema. Todo tiene una finalidad y es como un sistema de engranaje. Muchísimas gracias a todos. Vamos viendo cómo juntos construimos todos estos conceptos a partir de nuestras propias experiencias. Muy bien. Entonces, si no todo problema, como ustedes mismos ya lo han mencionado y vienen participando, dicen, no, ese problema que has identificado, Henry Blanco, es un problema personal y es de fácil solución. Por un lado, es personal, por otro, tienes frío, ponte un abrigo, se solucionó. Y ustedes mismos han dicho, tiene que ser un problema en el que se vean involucradas muchísimas personas, una sociedad, un grupo, porque al momento de evaluación y seguimiento de esas políticas que ustedes pretenden instaurar, van a darse cuenta que no son de bien común y son personales, van a tener problemas. Muy bien, entonces, ¿qué es un problema público? Si hemos dicho que
Las políticas surgen a raíz de un problema, pero no de cualquier problema, sino de problemas grupales, de sociedades. Materialicémoslos entonces en un problema público. Ahora, ¿qué es un problema público? Acá el concepto nos menciona, es una situación propia de las personas o de su entorno. Ah, es una necesidad pública. Muchísimas gracias, doctor. Justamente está acá. Están atentos. Es un problema público, es una situación propia de las personas o de su entorno. Y acá está lo que nos menciona el doctor, que representa una necesidad colectiva, una carencia, nos falta algo, o una insatisfacción identificable directamente o a través de elementos que la exteriorizan y ante las cuales se busca una solución. Muy bien, pero imagínense ustedes que el frío que les menciono ya no solo lo siento yo, sino que también lo sienten otras personas, al menos acá, desde donde los estoy saludando. Entonces, eso será. Muchísimas gracias, doctor Walter. Gracias por su participación. Entonces, ¿cómo identificamos un problema público? Porque eso es lo primero que debemos. Ah, van a estar ustedes frente a situaciones muy prácticas en donde es fácilmente el ejemplo que les planteo. Dicen, ah, no, 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 ese problema del frío tienes tú. Una de dos, o te abrigas o tú mismo buscas la solución porque es algo personal. Pero cuando ya es, claro, como dice la doctora Consuelo, cuando ya afecta a la comunidad, hay que hacer un filtro allí. Y para hacer ese filtro, doctores, tenemos que comprobar estos elementos. Primero, si existe evidencia del problema, si es un problema evidente, que ¿a qué se refiere cuando existe evidencia del problema? Que todos lo podemos percibir a través de nuestros sentidos, lo podemos ver, lo podemos olfatear. Hay una inundación, podemos ver, todos podemos percibir. Tiene que ser el problema evidente. Cuando hablamos de evidente, que pueda ser percibido por a través de nuestros sentidos fácilmente. Otro de los elementos es que estos actos, que los actores del ámbito político y de la sociedad civil expresan que la situación afecta de manera directa o indirecta, como también lo mencionaba en la caja de comentarios, el ejercicio de derechos o bienestar de las personas. Acá hay un problema, y este problema no solo es que tengas frío, por ejemplo, en el caso planteado, sino que a raíz de ese problema se están afectando derechos de una colectividad. Puede ser el derecho a la salud, puede ser, en este caso, en materia de seguridad ciudadana, el derecho a una seguridad, a vivir en un entorno de paz social, de paz pública, menciona la Constitución. Entonces, los actores pueden recoger todos esos malestares expresados, miren, por el ámbito político, la sociedad civil o las personas. El último elemento que nos menciona es que la atención del problema requiere de la intervención del sector público. Características interesantes, fíjense. Estos tres elementos, nuestro problema planteado tiene que tener estos tres elementos, porque de lo contrario, no se va a estar frente a un problema público. Y en la caja de comentarios nos menciona, pero además debe evidenciar si ese problema es local, regional o nacional. Claro que sí. Recién estamos en los elementos, doctores. Ahorita pasamos a lo siguiente en cuanto a niveles. En cuanto a la evidencia del problema, esta a su vez tiene que tener estas formas de expresión, fíjense ustedes. Carencias, que no hay, y necesidades en las personas o en su entorno, como una oportunidad de mejora, como un riesgo que se desea mitigar o evitar. Fíjense ustedes, características de la evidencia del problema. Cuando hablamos de que el segundo elemento mencionado en cuanto al problema público, un ejemplo de ello es que, por ejemplo, valga la redundancia, los colectivos mencionan la necesidad de proteger a los grupos vulnerables de la sociedad civil que se ven afectados en cuanto a que son, por ejemplo,
un grupo, eh, el grupo LGTB, es un ejemplo que se me ocurre. Existe tantos estereotipos quizás respecto a ese grupo que es necesario instaurar algunas políticas frente a ello. Por ejemplo, se me ocurre. Cuando hablamos de un problema que requiere la intervención del sector público, es que la limitada competitividad del país, de la cual existe una política, porque vamos a darnos cuenta que existe política para todo en cuanto a sectores, doctores. Prevé la acción del Estado para asegurar adecuadas condiciones de infraestructura, un ambiente de negocios productivo, instituciones sólidas y confiables. Hay un problema. Se ha estancado la economía del país. Ah, ¿todos lo podemos percibir? Claro que sí, los precios suben. No sé, es más difícil que las personas accedan a una canasta familiar en ese precio, el monto. Como consecuencia de ello, desnutrición en los niños, todo el precio está elevado. Ah, no, superinflación, perfecto. Gracias, doctora. Lo que les estaba mencionando en el ejemplo. ¿Qué tiene que hacer frente a esto? Ah, no, acá no puede intervenir solo el sector privado ni las... No, se requiere del sector público, toma de decisiones. En esos escenarios, fíjense ustedes, estamos frente a un problema público. Y estos son los elementos necesarios para identificar un problema público. Ahora, para el problema, para sondear el problema, es que necesitamos de un planeamiento estratégico. Vamos a hablar de políticas y planes, ¿no es cierto? Muy bien. Y para la formulación de las políticas nacionales, así como de los planes estratégicos, se aplica un ciclo compuesto por cuatro fases, nos menciona, interrelacionadas entre sí y que se orientan al pleno desarrollo humano en un ambiente equilibrado. Esto respecto al planeamiento estratégico, doctores. ¿Y cómo empieza? Muy bien. Conocimiento integral de la realidad. ¿Cómo conocemos nuestra realidad? De manera integral, articulada, haciéndonos la pregunta, ¿cómo vivimos? Y para ello basta con tener la imagen del territorio actual, el escenario actual. Luego de esto, claro, un diagnóstico. El diagnóstico se realiza a través de esta pregunta. Ahora, el siguiente paso, ¿qué futuro deseamos para? Ya, tenemos nuestra realidad. Esta es la realidad, estamos mal en este aspecto. ¿Qué tenemos que hacer? Ah, ya, hacernos la siguiente pregunta. Ahora estamos viviendo así, pero ¿cómo queremos vivir? Y vamos a ir ideando una imagen del territorio que queremos o aspiramos llegar. ¿Cómo se hace un planeamiento estratégico? Fíjense ustedes. Luego de esto, vienen las políticas y planes. Ah, ya. Tengo en este contexto vivo, aspiro a llegar a este otro contexto y para eso vamos a utilizar lo que ya habíamos dicho, los instrumentos a través de las políticas y planes coordinados. Y nos preguntamos cómo lo vamos a hacer. Una vez que ya estamos aplicando esto, lo siguiente no basta con dejarlo allí, ir aplicándolo, sino ir haciendo un seguimiento y evaluación de estas acciones que vamos tomando. Y nos vamos a ir preguntando, ¿cuánto avanzamos y cuánto hemos mejorado? Si empezamos así, aspiramos a esto y estamos aquí. ¿Hemos mejorado realmente? Y así vamos a tener conocimiento respecto a los avances que vayamos realizando. Muy bien. Y para esto cuentan ustedes con el concepto de cada uno de ellos. La fase uno, preguntarnos cómo estamos ahora, ¿no es cierto? Acá nos menciona que se busca comprender cómo viven las personas en sus territorios, sus medios de vida, el nivel de bienestar con el que tienen, mediante la caracterización, y acá está lo que ustedes mencionan. No crean que me olvido, acá está, fíjense. El diagnóstico de variables que definen la situación actual. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Alcides. Está usted atento. El diagnóstico está acá en la fase uno.
Se describe el territorio, los recursos disponibles y todo lo con lo que contamos. Es decir, se realiza un FODA, fortalezas, debilidades y todo lo que ustedes saben. Cuando pensamos a lo que queremos aspirar, ya hicimos la identificación cómo estamos ahora. A lo que queremos llegar, vamos a tener en cuenta que es allí donde se identifican las aspiraciones de las personas, se realiza un análisis futuro. Me imagino la aspiración, defino la imagen del territorio al que quiero llegar. Como tercer punto, las políticas y planes coordinados, que es, muchísimas gracias, doctor. Claro que sí, el diseño, implementación y mejora continua, y están acá en cada una de las fases. Acá nos menciona, se definen las políticas públicas de forma articulada entre sectores y niveles de gobierno orientadas a alcanzar la imagen del territorio deseado a través de, volvemos a lo mismo, políticas y planes. Finalmente, es necesario recoger y analizar toda esa información de los indicadores definidos en estas políticas y planes para verificar cuánto hemos avanzado y si estamos haciéndolo bien. Porque si no hemos avanzado o estamos retrocediendo, que es justamente, ustedes dirán, "No, oye, Henry, pero en materia de seguridad ciudadana no estamos avanzando nada, al contrario, estamos... Ya. Vamos a ver más adelante qué hacer, si una política se puede cambiar o qué acción vamos a tomar frente a ello. Pero justamente surge la necesidad de recoger esa información para hacer un seguimiento y evaluación de esta mejora continua y darnos cuenta, claro, hay que evaluar, no dice el doctor Segundo, hay que evaluar si es que lo estamos haciendo bien y si es que no, tenemos que tomar nuevas políticas para aspirar y continuar el avance. De lo contrario, estamos invirtiendo, como criollamente se dice, estamos gastando tiempo, dinero, espacio, pólvora en gallinazo, seguramente dirán ustedes, porque no avanzamos nada. Por eso es que frente a ese problema público, aparece por allí la política pública. Y esta política pública se concibe como las sucesivas respuestas del Estado frente a situaciones socialmente problemáticas. Ahora, ese es el concepto de una política. Pero ¿cómo se expresa una política pública? Ustedes dirán, ¿qué? ¿Y cuántas políticas públicas tenemos? Porque la verdad que no percibimos ninguna. Ya. Fíjense que las políticas públicas se expresan a través de normas específicas que definen la acción del Estado para servicios específicos. Ah, tenemos un problema en cuanto a los problemas alimenticios, la desnutrición infantil, por ejemplo. ¿Quién es el llamado a instaurar una política pública frente a ese problema? Hay regiones en donde los índices de desnutrición infantil son elevadísimos. Entonces, ¿quién será el llamado a plantear allí, a formular una política frente a ese problema? Ah, claro, ahí ya vienen los sectores. Eso es por sector. El llamado será el Ministerio de Salud. Por eso es que les decía que tenemos diversas políticas y de diversa naturaleza, doctores. Y esta naturaleza es en virtud al problema planteado. Otra forma de expresarse la política pública es a través de bloques normativos que regulan los límites de la actividad de los individuos o grupos de los individuos. ¿Cómo así? ¿Por qué debemos limitar la actividad de los individuos o grupo de individuos? ¿Se acuerdan ustedes de la pandemia? En la pandemia no regularon nuestras libertades y nos decían, momentito, nadie sale de su casa. ¿Recuerdan ustedes? Allí había un problema. Y recuerdan ustedes que todos los días esperábamos que sea la 1 de la tarde para escuchar qué norma o qué medida se ha tomado frente a tal o cual hecho. Política pública. Seguramente ni cuenta nos hemos dado de que estábamos frente a políticas públicas. Más allá de que sean buenas o malas, estamos en un espacio académico, doctores. Pero esa es una manifestación de una política. Allí se regularon, por ejemplo, la actividad de los individuos y las personas, de los grupos, porque era necesario como medida para mitigar ese problema. Muy bien. Otra de las formas de expresarse
es a través de acciones que adopta o que deja de ejecutar un Estado. Ejemplo, la pandemia. Los índices bajaron, teníamos vacunas, ya las personas estaban asimilando de una mejor manera, estaban preparados para afrontar el virus y ya el Estado poco a poco iba dejando sin efecto todas esas medidas que había tomado en un momento. Muy bien, más allá, insisto, de que si fueron buenos o malos, son ejemplos, doctores, ilustrativos. Entonces allí dejó de ejecutar alguna medida. Nuevamente estamos frente a políticas públicas. ¿Y cuál es la diferencia con una política nacional? ¿Habrá alguna diferencia o para eso es necesario conceptualizarlo? Las políticas nacionales son decisiones de política a través de los cuales se prioriza un conjunto de objetivos. Ah, ya. Ya no es solo un problema, ya no es solo una acción, sino es un conjunto. Vayan dándose cuenta. Ah, muchísimas gracias, doctor Segundo, por el ámbito en que se aplican. Y justamente el problema, el concepto nos menciona eso, las cuales se prioriza un conjunto de objetivos y acciones para resolver un determinado problema público de alcance nacional y sectorial o multisectorial en un periodo de tiempo. Ya lo decíamos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sectorial? Si es un problema de naturaleza de salud, Ministerio de Salud. Es un problema de naturaleza de impuestos, no lo sé, el Ministerio de Economía. Doctores, ¿y el problema de seguridad ciudadana? ¿Qué política tendríamos que tomar? ¿De qué naturaleza? Muchísimas gracias, doctor Alcides. Multisectorial. Es un claro ejemplo. Por eso es que en sesiones anteriores hemos revisado, hemos estudiado la política multisectorial nacional de seguridad ciudadana al 2030. ¿Se acuerdan? Por eso es que recibe esa denominación. Ay, 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 el doctor Pisco ya lo identificó. Muy bien. Porque en materia de seguridad ciudadana decíamos que se requieren de vasos comunicantes entre diversos sectores. Por eso es que es multisectorial, doctores. Así como las políticas públicas tienen sus propias características, también la política nacional tiene las propias. Y nos menciona que es una decisión del Poder Ejecutivo para prevenir, reducir o resolver un determinado problema público, un problema público, no personal. Otra de las características es que sea de alcance nacional, que sea un problema público, pero además que trasciende en el ámbito territorial determinado y es relevante para las personas o su entorno. Así también debemos enmarcarnos en los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y la Política General de Gobierno, así como considerar la diversidad de la realidad nacional, regional y de locales concordando con el carácter unitario y descentralizado. ¿Qué quiere decir? Que todo esto es articulado, doctores, porque como eje, como lo menciona el doctor Balbín, tenemos ejes ya instaurados. Dentro de ellos, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y la Política General de Gobierno. Es el marco general para las políticas nacionales a instaurar. No se puede cambiar el rumbo de un barco así por así, sino que se tiene que estructurar en base a estudios, diagnósticos y en este marco de la política general de gobierno. Muy bien. Y una política nacional sectorial corresponde al subconjunto, vamos eh, bajando un escalón, es un subconjunto de políticas nacionales acotadas a una determinada actividad económica o social específica, público-privada, bajo el ámbito de competencia de un ministerio. Cuenta con un ministerio rector. Ya lo decíamos, esto depende a la naturaleza del problema con el que contamos. Decíamos, un problema de desnutrición infantil, Ministerio de Salud.
¿Qué es necesario? Una política nacional sectorial, si así se quiere. Y la multisectorial, como la de seguridad ciudadana, por ejemplo, nos dice que corresponde al subconjunto de políticas nacionales, similar al concepto anterior, ¿no? Pero que busca atender un problema o necesidad que requiere para su atención integral la intervención articulada de más de un sector, bajo el ámbito de competencia de dos o más ministerios. Cuenta con un ministerio conductor. Las denominaciones varían, fíjense ustedes, porque acá nos dice un ministerio rector y acá nos menciona un ministerio conductor. ¿Quién va a ser en materia de seguridad ciudadana, por ejemplo? El ministerio conductor, ya lo mencionaron ustedes mismos acá en los comentarios, el Mininter. Muchísimas gracias. Entonces son características para ir no solo comprendiendo, sino también identificando cada uno de los tipos de política con los que contamos. Luego de esto, debemos entender que las políticas públicas, ya lo hemos mencionado, se articulan entre sectores, niveles de gobierno. Ah, también entre niveles de gobierno, fíjense ustedes. Es necesario allí. Por eso es que si ustedes están en algún gobierno regional, en algún eh, gobierno local, pueden instaurar las políticas para esos determinados lugares. Ahora, las políticas nacionales deben reflejarse de forma coherente con los planes estratégicos y políticas que correspondan. Es necesario hacer esto. Y justamente esto nos viene a las diapositivas anteriores. Para la toma de una decisión, no solo hay que ser, decíamos, racionales, sino también explicar, sino razonables. ¿Cuáles son las razones que me conllevan a tomar esa decisión? Porque no podemos tomar una decisión que sea incoherente a todo el lineamiento con el que contamos. Así también nos menciona lo que ya hemos advertido, que las políticas nacionales se dirigen a resolver un determinado problema público. Finalmente, es que las políticas nacionales disponen de objetivos, indica todo lo que ustedes mencionaban, fíjense, objetivos, indicadores, metas y acciones de orden estratégico priorizado. Es decir, necesitamos de un organismo que realice un planeamiento estratégico de todo esto. ¿Quién es? Vamos a verlo más adelante, doctores. Ejemplo de ello, fíjense ustedes, es que está en sus pantallas un ejemplo de articulación de la política nacional con los planes del Sistema Nacional de Desarrollo, del Sistema Nacional de Planeamiento. Y les decía que CEPLAN. Claro que sí, doctor Marcial, muchísimas gracias. Ahí es donde aparece el CEPLAN, una institución que la vamos a ver más adelante. Y fíjense cómo es que la política nacional multisectorial, por ejemplo, de seguridad ciudadana, la tienen ustedes. Gracias, doctor Jesús. El CEPLAN, una institución muy importante en cuanto a planeamiento estratégico se trata. Por ejemplo, tenemos el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, son los lineamientos generales a los que no debemos ir de forma incoherente, decíamos. Luego tenemos la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana, donde tenemos los objetivos principales, por ejemplo, mejorar la prevención de delitos y actos violentos que afectan a la población general. Luego tenemos las acciones a tomar, vamos viendo cómo ya se va materializando por niveles, comunitaria para disuadir delitos y faltas que afectan a la seguridad ciudadana. Luego, mejorar los mecanismos. Vamos viendo cómo se va aterrizando. Miren, partimos de políticas que son marcos jurídicos y vamos aterrizando ya en la forma de materializar esas políticas. Porque finalmente nos menciona que para combatir estos problemas, una de las alternativas de solución es la capacitación permanente de las juntas vecinales, la ejecución de audiencia de consulta vecinal, la ejecución de actividades preventivas con la población de la provincia. Y es este, este ejemplo de articulación nos va a servir para darnos cuenta que en ninguno de los niveles hay incoherencia o incongruencia entre sus partes. Porque si la hay, esa política no está obedeciendo a los planes generales. Ahora, ah, todo está bonito, Henry Blanco, interesante. ¿Y cómo formulo una política nacional? Muy bien, para eso el CEPLAN nos ha planteado una guía
La vamos a compartir, doctores, a través del aula virtual, junto a las diapositivas, el aula virtual de Udiápolis. Y nos menciona que la formulación de una política nacional es la construcción, justamente, valga la redundancia, de una política, tomando como base el conocimiento integral de la realidad, lo que habíamos mencionado, ¿se acuerdan del planeamiento? La realidad y el futuro deseado para la elaboración de una apuesta estratégica expresada en objetivos, lo que ustedes mencionaban, objetivos prioritarios, lineamientos y servicios para abordar un problema público. Ahora, ¿y quién formula la política nacional? Se encuentra a cargo de un equipo formulador, el cual se conforma en el ministerio rector o conductor y que trabaja de forma conjunta y participativa con los representantes de otros ministerios intervinientes. En esta etapa comprenden 9 pasos que se explican a continuación. Antes de ir a los pasos, si hablamos de seguridad ciudadana, entonces, ¿quién es el ministerio rector en seguridad ciudadana? O el conductor, porque es multisectorial, decíamos, el Mininter. Muy bien. ¿Y quién nos menciona acá también? ¿Y quién va a ejercer o a través de qué dirección se va a materializar esa conducción? Muy bien, el conductor es el Ministerio del Interior, pero ¿quién va a conducir ello? Lo habíamos visto en una de nuestras clases anteriores. El PNP, no. Estamos hablando de políticas. En las políticas que son... ahí está el doctor Alcides. Muy bien, doctor Alcides. La Dirección de Seguridad Ciudadana. Ellos van a ser, lo vamos a ver a continuación, quienes formulen el informe para la creación de la política nacional. La Dirección General de Seguridad Ciudadana. Muy bien, muchísimas gracias, doctores. Veo su participación con mucha alegría y satisfacción, además. Muy bien, vamos entonces a formular una política nacional. ¿Y cómo es que se estructura? Ahora sí, como el planeamiento estratégico tiene también un ciclo, la formulación de una política también. Insumos previos, hay que realizar un análisis de pertinencia si este problema, por ejemplo, es público o no. Ahí viene el filtro, fíjense ustedes. Luego de esto, ya identificamos el problema, delimitamos y enunciamos el problema público. Vamos a enunciar cuál es el problema. Lo estructuramos, en qué consiste. Luego de eso, fase 2, determinamos la situación futura deseada, a qué queremos llegar frente a este problema instaurado. Vamos dando allí las alternativas de solución. Luego de esto, la elaboración de los objetivos prioritarios e indicadores. ¿A qué vamos a apuntar de manera directa? La elaboración de los lineamientos. Luego de esto, identificamos de los servicios los estándares nacionales de cumplimiento de indicadores, servicio que vamos a brindar para ello. Identificamos las actividades operativas de estos servicios, vamos alineando una política nacional y finalmente, producto de todos estos pasos, es que vamos a tener el texto de una política nacional. Muy bien. En pasos más breves, el proceso para la creación de una política nacional, por ejemplo. Tenemos el problema público, ya lo hemos identificado acá. Analizamos la pertinencia para identificar, hacer un filtro de ello frente a los criterios que ya hemos visto en las diapositivas anteriores. Tenemos 3 etapas, la de formulación, implementación, seguimiento y evaluación, que es un resumen de todos estos pasos ya planteados. Fíjense ustedes que aparece nuevamente en la etapa de implementación la articulación con planes. Y siempre es necesario hacer un seguimiento y evaluación para la mejora continua de todos estos planes. Ahora, luego de esto, tenemos los resultados y vamos evaluando si es que efectivamente se han mitigado o no todas estas consecuencias que devienen del problema, doctores. ¿Y cuál es la estructura entonces? Muy bien, esos han sido los pasos para la formulación de una política nacional.
Ahora, el resultado de todo ello es justamente la política. ¿Y cómo se estructura? Bien, eh, me he tomado el trabajo de plantearles una estructura, doctores, en virtud a la guía de la elaboración de políticas nacionales. Espero que sea de su ayuda. Insisto, vamos a compartir este material por el aula de Udiápolis, conjuntamente las diapositivas. Y hemos identificado que cuenta con una estructura que inicia con la introducción, tiene una base normativa, tiene el diagnóstico que han mencionado ustedes, los objetivos prioritarios y los lineamientos a seguir, la provisión de estos servicios, hacemos el seguimiento y evaluación, cómo vamos a realizar, cómo vamos a recabar esa información, luego el glosario de acrónimos, posterior a ello los anexos, la bibliografía y el resumen ejecutivo. Ustedes dirán, oye Henry, pero ¿sabes qué? Esto parece más o menos una tesis, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Y ustedes dirán, pero ya hablaste de tesis y esto es tedioso. Y más o menos se asemeja a eso, doctores. Así como un trabajo de investigación en una tesis, si se van dando cuenta, tiene más o menos esa estructura y debemos obedecer a ello. Y dicen ustedes, ¿es que es una tesis? Claro que sí, pero una tesis especializada en esta rama. Claro, en la tesis también se identifican problemas, evaluamos si es doctrinaria, si es una tesis de naturaleza simple, es cuantitativa, cualitativa, perfecto. Todo ese marco metodológico lo vamos a aplicar en nuestra política nacional. ¿Y qué se va a plasmar en la introducción? Se va a señalar el contexto y la naturaleza del problema público. ¿Se acuerdan cuando dije la naturaleza? Hablábamos de desnutrición infantil. Vamos a decir, en el departamento de Cajamarca, en donde vive Henry Blanco, se han identificado grandes cantidades de una población de niños menores a 8 años, que en su mayoría presentan desnutrición infantil. Información brindada por los centros de salud con los que cuenta ese lugar, por ejemplo. Ya contextualizamos el problema y estamos planteando la naturaleza del problema, así como los antecedentes básicos sobre los cuales se desarrolla la política. Muy bien, y van a decir, hace algún tiempo contábamos con una política ya, pero están surtiendo los efectos puesto que los índices se han elevado. Parte introductoria. Más o menos una tesis como si fueran los antecedentes, ¿no es cierto? Y justamente acá menciona, lo conceptualiza como los antecedentes básicos sobre los cuales se desarrolla la política. Luego de esto, vamos a mencionar toda la base normativa que nos ha servido para realizar este trabajo. Y ahí se incluyen las referencias normativas nacionales, así como las de los principales instrumentos internacionales relacionados y que el Estado peruano ha ratificado. Muy bien, si les sirve la Convención de Palermo, la Convención de Palermo me ha servido para realizar el presente trabajo. ¿Les ha servido el Código Procesal Penal? Tiene que estar mencionado en la base normativa. ¿Les ha servido la Constitución? Allá en su artículo primero, también hacemos lo propio. Luego de eso, vamos a mencionar el diagnóstico. En el diagnóstico, ¿cuál es el problema? Más o menos como si fuera su título de tesis, así, tal cual. Enunciado y delimitación del problema público. Así como en nuestra tesis nos menciona el asesor, ¿no? A ver, ¿cuál es el título de tu tesis? La efectividad de la prueba pericial en el laboratorio de criminalística de la División Médico Legal de Lima Centro, año 2014-2018, por ejemplo. Ah, enunciado de delimitación. La delimitación no solo en un aspecto cronológico, también en un aspecto geográfico puede ser, dependiendo del tipo de problema frente al cual estén.
Los conceptos claves que son necesarios para entender este problema, el modelo del problema público frente al cual estamos, la descripción de este modelo, la situación futura deseada, es decir, decimos, mira, ahorita tenemos este problema, pero de acá a 2 años aspiramos esto. Tenemos un índice de desnutrición infantil del 17%, por ejemplo, se me ocurre, de acá a 2 años, la situación futura que deseamos es que ese índice descienda a 15%, por ejemplo. Eso es a lo que aspiramos. Y la alternativa de solución que estamos planteando finalmente este problema. Si es el problema de desnutrición, diremos pues una de las políticas, por ejemplo, que estará el Estado en la entrega de este complemento nutricional. No sé si ustedes han visto seguramente unos sobrecitos blancos, ¿sí? De hierro que le dan a los niños. Eso enmarca una política nacional y esa es una posible alternativa de solución frente a este problema, frente, por ejemplo, a este caso en concreto de la desnutrición infantil. Luego de eso, vamos a establecer nuestros objetivos prioritarios y lineamientos y para eso la guía nos ha planteado, claro, los objetivos con resultados y está acá, fíjense ustedes. La propia guía nos brinda una matriz en donde vamos a establecer nuestro objetivo prioritario. ¿Quién va a ser el responsable del objetivo? Decíamos, en materia de seguridad ciudadana, por ejemplo, que los niños que viven se me ocurre este ejemplo, doctores, los niños que viven en familias disfuncionales y en donde son propensos a violencia, actos de violencia familiar, son más propensos o declive a la comisión de hechos ilícitos. Se me ocurre esto. Decíamos, frente a ese caso, ¿quién tendrá que actuar? El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por ejemplo. Entonces, acá establecemos nuestro objetivo, el responsable del objetivo, porque estamos frente a una política multisectorial para el caso de seguridad ciudadana. ¿Qué indicador vamos a usar? La línea de base, valor y año que se va obteniendo, el logro esperado, justamente lo que mencionan en la caja de comentarios, que son los objetivos con resultado que se espera y los lineamientos, las alternativas de solución que estamos planteando frente a ese problema. Luego de esto, en la provisión de servicios es cómo es que vamos a brindar o efectuar ya esta solución esta posible alternativa que está acá en el diagnóstico, fíjense ustedes, ya la vamos a ir materializando a través de la provisión de estos servicios. Es un servicio de seguridad ciudadana y alguien dijo, bueno, el problema de la inseguridad se resuelve con mayor patrullaje. Ah, ya, una provisión de servicios. ¿Qué tipo de servicios? Los estándares, por ejemplo, si hablamos del patrullaje de los efectivos del serenazgo, diremos, pues, ¿qué estándares tenemos para los efectivos de serenazgo? Ah, ya tenemos la ley del servicio del sereno municipal, por ejemplo, en donde incluso si está un día celebrativo por el día del sereno municipal. ¿Qué más tenemos? Ah, ya tenemos una guía de el manual del sereno municipal. Ah, ya tenemos claro, como el doctor Víctor menciona, podemos realizar el patrullaje integrado. Muy bien. ¿Cuál es el marco legal de todas estas acciones? Lo van a mencionar allí, en los estándares nacionales. Los indicadores del servicio para ver si van funcionando o no, finalmente, las actividades para proveer todos estos servicios. Es por eso que frente a la instauración de políticas, los operadores, los encargados, los funcionarios van a manejar recursos. Y decíamos en una de las sesiones anteriores que el manejo de estos recursos se tiene que regir por el principio de transparencia y acceso a la información. Por eso es que se requiere de la participación de la ciudadanía como un ente de control a todo este accionar. Muy bien. Luego de eso, pasamos al seguimiento y evaluación. ¿Qué tanto está sirviendo estas acciones que estamos tomando? Y para eso nos menciona que es el procedimiento sobre la base de lo señalado en la guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes estratégicos. La guía también nos brinda una matriz para ir dándonos cuenta si las decisiones que hemos ido tomando están funcionando o no. También el glosario y acrónimos en donde nuestro lenguaje, nuestro idioma es tan exquisito, doctores, que puede tener múltiples acepciones. En el derecho también nos sucede eso, que mejor nosotros, ¿no? Que conocemos eso, porque si utilizamos una palabra en cierto contexto, puede que esta palabra tenga múltiples acepciones.
Y lo que nosotros no queremos es ambigüedades, sino que se entienda en qué sentido estamos utilizando esa palabra. Por ese motivo es que para mejor comprensión de todas estas definiciones utilizadas en nuestra política nacional, es que vamos a utilizar el glosario y acrónimos. Así también debe ir acompañado, como nuestra tesis, decíamos, haciendo un símil o un parangón. En nuestra tesis, si utilizamos una guía, por ejemplo, de entrevista, ¿no es cierto? Si hemos tomado una entrevista a magistrados, por ejemplo, para la realización de nuestra tesis, esas entrevistas tenemos que anexarla a la tesis, ¿cierto? Lo mismo sucede en la política nacional. Cuenta con anexos en donde se van a comprender, perdón, aspectos que se consideren relevantes para la decisión que se está adoptando en este marco normativo. ¿Cuál es la metodología utilizada, por ejemplo? La descripción del proceso para determinar cuál es el futuro que deseamos o aspiramos llegar mediante esta política y la selección de la alternativa de solución. Así como, por eso les decía, hay que ser razonables. Acá es donde vamos a explicar, por ejemplo, por qué estamos adoptando esa alternativa de solución. Si frente a este problema tengo una gama de alternativas, ¿por qué nosotros nos hemos decantado por tal o cual alternativa de solución? Acá lo vamos a mencionar. ¿Dónde? En esta parte de los anexos. ¿Qué nos ha servido para tomar, exacto, la justificación del problema si es que hacemos la comparación con una tesis? Entonces, vamos a acompañar acá qué documento nos ha servido para adoptar esa decisión. Finalmente, la relación de las fuentes bibliográficas utilizadas, porque es necesario, hemos dicho que este es un documento normativo y en la bibliografía vamos a mencionar qué fuentes hemos utilizado para nuestra investigación. De lo contrario, si en las tesis realizadas nos dicen es plagio, acá podríamos mencionar lo mismo, no hay que invocar, hay que mencionar las ideas de quienes hemos adoptado para la toma de esta decisión. Y finalmente, un resumen ejecutivo de todo esto. Acá se va a presentar la síntesis de toda la política de tal forma que la lectura sea ágil, concisa y amigable. Seguimos haciendo un parangón con la tesis. Entonces, si en la tesis, si en la política nacional nos dice que el resumen ejecutivo nos menciona la síntesis de toda la política nacional, es decir, a qué queremos arribar, en la tesis, ¿en dónde estará plasmado? En las conclusiones, ¿no es cierto? Si en una tesis tenemos ya nuestras conclusiones, a qué hemos arribado, el extracto de todo ello nos, nos menciona que el resumen, por eso tiene ese nombre, el resumen ejecutivo de todo ello, veríamos, si hacemos una comparación de las conclusiones, muchísimas gracias, las conclusiones y además recomendaciones, mencionaron, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo es que realizar una política nacional, doctores, no resulta tan fácil ni sencillo, porque en realidad es un trabajo de investigación. Un trabajo de investigación que va a pasar por unas etapas, por filtros además, y todo ello que cada uno de los puntos revestidos en su cuerpo es que debe estar bajo ciertos filtros, ¿no? Ya decíamos, por ejemplo, para determinar un problema, para dar las alternativas de solución. No cualquier problema puede ser afrontada frente a una política nacional. Entonces, vamos viendo que hay pasos para ello. Y frente a todo esto, es necesario mencionar, ¿las políticas se actualizan? Ustedes dirán, oye, Henry, pero bueno, ¿y si no funciona esa política, qué hacemos? ¿La desechamos? Una alternativa de solución. Muchísimas gracias. Los veo atentos. Gracias a sus participaciones. ¿Las políticas se actualizan? Claro que sí. ¿Cómo es eso? Nos menciona. El proceso de actualización, claro, se tienen que evaluar y actualizar según la coyuntura. Por eso es necesario hacer el seguimiento de esas políticas. Fíjense ustedes. Claro, ¿y cómo se evalúa esta modificación
y darse cuenta si es que está de acuerdo a la realidad, como dicen ustedes en los comentarios, justamente a través del seguimiento y evaluación de todo ello. Entonces, ¿qué tan importante, doctores, es realizar todo ello? Y mencionábamos, ¿se actualizan las políticas? Vamos a ver el concepto. Nos dice que el proceso de actualización de una política nacional consiste en la adaptación o cambio. Ah, miren, interesante. Dos opciones, o se adapta, varía, o se cambia. De los contenidos de esta, de tal manera que responda a las características y dinámicas actuales del problema público, a las nuevas prioridades de gobierno, a la mejora continua o cambios de la normativa en la materia, sin alterar el problema público definido. Muy bien, el problema de seguridad ciudadana está allí, latente, doctores. Y no sé, cambió el gobierno, por ejemplo, y el nuevo gobierno que ingresó dice, no, 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 momentito, a ver, ¿qué está pasando acá? A ver, el gobierno anterior que ha priorizado A, B, C. No, 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 no. Vamos a hacer una nueva política nacional y vamos a establecer nuevas prioridades. Es por eso que esta política, por ejemplo, en seguridad ciudadana no ha funcionado y no se determina, no, vamos a priorizar seguridad ciudadana, por ejemplo. ¿Qué tendrá que hacerse allí? Dependiendo el caso en concreto, o se cambia o se adapta. Así también, el problema público es dinámico. Tendremos que hacer una adaptación entonces. Por otro lado, lo que sucede a diario en nuestra realidad. Y si cambia la normativa, han visto ustedes que en la diapositiva anterior, a ver, en la diapositiva anterior menciona base normativa, ¿sí? Acá está, sigan al cursor, por favor. Base normativa. Y ustedes dirán, ¿y si cambió la base normativa? Y acá justamente recoge, miren ustedes, o cambios de la normativa en la materia, siempre sin alterar el problema público definido. ¿Qué tendremos que hacer? Actualizar esa política. Ahora, recientemente se ha dado un compendio de modificatorias del Código Penal, del Código Procesal Penal. Pongámonos a pensar juntos. ¿Se ha actualizado la política nacional multisectorial de seguridad ciudadana? Sigue igual. ¿Será acaso ese uno de los factores, doctores, que pueda incidir para mejorar la seguridad ciudadana? Puede que sí. Entonces sería necesario que desde la academia, que es donde nosotros nos estamos desenvolviendo, podamos instaurar, así como en este momento estamos brindando estas reflexiones, compartiendo este poquito, estas pinceladas de conocimiento, podríamos decir, ah, oye, fácil, ¿no? Uno de los factores, se han actualizado la normativa, Código Penal, Código Procesal, que sirven de sustento para la seguridad ciudadana. Y la política no se actualiza. ¿No sería necesario darle un vistazo? Debe ser que por eso no funciona, no lo sabemos. Ya hay un trabajo de investigación allí. ¿Alguien lo tiene que impulsar? Alguien lo tiene que impulsar. Por lo menos impulsar. Y nosotros desde acá estamos haciendo eso. Entonces, vamos viendo, doctores, cómo es que algunos problemas pueden ir solucionándose, pueden ir solucionándose, o al menos podemos brindar nuestras ideas como alternativa de solución frente a esos problemas desde la parte académica. Así también nos menciona, la decisión de actualizar una política nacional es de competencia del Ministerio Conductor o Rector y se sustenta en un informe técnico. Muy bien, decíamos, ¿cuándo es un ente rector? Cuando es una política nacional sectorial. Muy bien. ¿Y cuándo es un ente conductor? Cuando es multisectorial. Muy bien. En el caso, decíamos, de seguridad ciudadana es multisectorial. Correcto. ¿Quién es el ente conductor? Ministerio del Interior. Y se sustenta en un informe técnico. ¿Quién va a realizar ese informe técnico, decíamos?
La Dirección General de Seguridad Ciudadana. Así es, doctores. Muchísimas gracias. La Dirección General de Seguridad Ciudadana. Así también nos menciona, ¿y cómo probamos y hemos formulado nuestra política o se quiere actualizar, dependiendo, cómo es que, cuál es la base normativa para aprobar la actualización de una política nacional? Lo tienen acá. Sigan al cursor, por favor. La actualización de una política nacional se realiza mediante decreto supremo. ¿Dónde está eso? En la guía para la realización de la formulación de las políticas nacionales. Muy bien, vamos conociendo esta parte procedimental. Y ahora, ¿y qué criterios, así como existen criterios para determinar y poder identificar un problema público, doctores? También existen criterios para actualizar la política nacional. ¿Cuándo decimos que es necesario? Cuando la vigencia de la política nacional se encuentra próxima a concluir. Hemos dicho que tiene un periodo. Se publica, se formula para un periodo. Si ya está por vencer, debemos de actualizar esa política nacional. Muy bien, muchas gracias. Está. Otra de los criterios. Se aprueba una nueva política general de gobierno. Ah, ya, decíamos, ingresa otro gobierno, por ejemplo, hay un cambio de gobierno más aún inesperado, por ejemplo, y el nuevo gobierno dice, momentito, vamos a priorizar otras cosas, vamos a cambiar, y como vamos a priorizar otras cosas, tenemos que establecer una política general de gobierno. Y si se cambia la política general de gobierno, doctores, y la política nacional con la que contamos contraviene esta política general, en consecuencia, se tiene que actualizar o en su defecto quedar sin efecto esa política. ¿Por qué? Porque no puede ser una, eh, una decisión a libre albedrío, sino que tiene que tener estos criterios. Otro de los criterios es cuando así lo recomiendan los informes de evaluación de la política como parte de las mejoras identificadas. Ah, hemos dicho que las políticas constantemente son evaluadas y se hace un seguimiento. En esos informes de evaluación, si se identifica que la política tiene que ser mejorada porque no está surtiendo los efectos que estamos esperando, necesariamente se tiene que actualizar. Otras de las características es que los problemas públicos identificados y delimitados por la política nacional modifican sustancialmente su dinámica, complejidad y componentes. Modelo del problema público en el marco del nuevo contexto nacional o global. Ejemplo, el crimen organizado, por ejemplo. Existen muchos factores en donde en nuestro país nuevas modalidades delictivas no se habían visto en nuestro país. O si es que se veían, no se veían con ese grado de agresividad o de violencia con el que se tornan ahora. Fíjense ustedes, eso ya lo habíamos visto en los informes, en esos informes y la información, valga la redundancia, que manejaba el Comité de Información. Claro, el sicariato, por ejemplo, no se veía antes en los niveles y grados de violencia con los que se evidencian hoy. Entonces, ese problema, vamos viendo cómo es dinámico, va cambiando. Y es por eso que se requiere actualizar la política nacional en ese aspecto. Por ejemplo, es un ejemplo. Otra es si se presentan cambios sustanciales en el marco normativo que regula la materia sobre las que versan las políticas nacionales, de tal manera que reorienten el abordaje del problema público. Ya lo decíamos, recientemente, por ejemplo, claro, organizaciones transnacionales, los extranjeros, son factores, indicadores además que nos ayudan a determinar la dinámica de esas modalidades delictivas. Y les mencionaba, en el último criterio que se nos presenta, los cambios sustanciales en el marco normativo. ¿Han podido dar lectura ustedes a la nueva ley de deshacinamiento, denominada ley de deshacinamiento, en donde se establecen nuevos estándares, por ejemplo, para cumplir una prisión preventiva? Ha habido un cambio sustancial. Ese cambio sustancial, por ejemplo,
es necesario en una actualización de la política nacional. Entonces, vamos viendo cómo, claro, ese es el espacio, lo que nos plantean en la caja de comentarios es el espacio cronológico, pero no vamos a esperar todo ese tiempo. Pueden existir por eso situaciones que nos conlleven a los cambios sustanciales. Por eso es necesario la evaluación y el seguimiento continuo. Así también, miren ustedes, esto está en la guía de la formulación de de la política nacional. Él nos menciona política nacional y política regional de seguridad ciudadana. También se realizan políticas regionales. Por eso es que les mencionaba desde un inicio que desde el escenario o desde el espacio que ustedes están ocupando, doctores, en múltiples lugares de nuestro país y en, que es bueno darle un vistazo porque también pueden, ustedes desde estos espacios, pueden promover políticas, fíjense ustedes. Y nos menciona que la política nacional y la política regional en cuanto a seguridad ciudadana se trata, se articulan entre ellas y con las políticas de Estado contenidas en el Acuerdo Nacional y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional del Centro de Planeamiento Estratégico, CEPLAN y sus objetivos estratégicos, así como los resultados específicos de los programas presupuestales. Nuevamente volvemos a que para ello se manejan fondos. Por eso es necesario la participación ciudadana. Y acá nos mencionan los espacios, doctores, que de manera insistente he visto en la caja de comentarios y preguntaban, ¿y cada cuánto tiempo? ¿Cada cuánto tiempo? La guía, no lo digo yo, la guía de políticas nacionales en concordancia con la ley, el reglamento de seguridad ciudadana nos menciona que las políticas nacionales y regionales tienen un horizonte temporal. ¿Cuánto es? Acá está. Y se revisan y se actualizan cada año. Entonces vamos dándonos cuenta de que tienen un espacio de tiempo y lugar para la revisión de todas ellas. Entonces constantemente tenemos que ir revisando y actualizando todas estas políticas. Es necesario conocer ello para ir actualizando, ir viendo cuáles son los factores. Ahora, fíjense ustedes, el horizonte temporal es de 5 años y se revisan y se actualizan cada año, nos menciona. Pero para revisar y actualizar no es una acción de hoy para mañana, sino que esto es un trabajo de investigación, como lo hemos ido viendo. Entonces, no basta con identificar este problema. Por eso es que es necesario el trabajo constante en este campo de la investigación. Por eso decíamos siempre en todas nuestras participaciones, durante todo nuestro diplomado, ¿qué necesitamos para eso? Capacitar. Capacitarnos, capacitarnos y seguir capacitando. Mucho más si nos declinamos por la investigación, porque para todos estos actos es necesario realizar trabajos de investigación. Porque como hemos visto, una política es un trabajo de investigación. Muy bien, doctores, está allí entonces el marco temporal que se necesita para la revisión y cambio de las políticas. ¿Y las políticas específicamente de seguridad ciudadana? ¿Qué son? Ah, ya, instrumentos de carácter prospectivo que contienen un diagnóstico del problema. ¿Por qué es prospectivo, doctores? Se han preguntado, ¿y por qué dice ese concepto prospectivo? Son instrumentos, las políticas de seguridad ciudadana. ¿Por qué motivo? Nuestro Romano dice, porque son proyectistas. Doctor Martín nos dice, hay una visión y objetivo. Muy bien. ¿Por qué más? Porque es prospectivo. Ya el doctor Iván nos menciona algo interesante. Se proyectan, pues, ¿no? Y claro, es prospectivo porque ninguna política se va a direccionar, doctores, de hoy para ayer. No es la función, no es la finalidad. El doctor Julio nos menciona objetivos a futuro.
Claro que sí, para solucionar problemas a futuro. Momentito, los problemas son actuales, la solución sí. Entonces, es prospectivo, doctores, porque hacia el futuro. Muchas gracias, doctor Omar. Así es, porque ya identificamos el problema en este momento, por ejemplo, y las alternativas de solución las tengo aquí en mi cabecita. Las voy a instaurar en una política en donde se delimite el marco normativo de las acciones y posibles alternativas que voy a tomar, o sea, para adelante, en tiempo, en espacio cronológico, por eso dice para adelante, prospectivo, hacia adelante, respecto a este problema actual. De nada nos serviría tomar decisiones de orden retrospectivo, por eso es que nos menciona de carácter prospectivo. Y nos menciona que establecen una visión, lineamientos, objetivos, estrategias, proyectos, actividades, indicadores, un cúmulo de instrumentos que nos menciona son de obligatorio cumplimiento en los ámbitos nacionales, regionales y locales con un enfoque de resultados. Como vemos, múltiples pueden ser los escenarios en los que utilicemos esta política. Nacionales, regionales y locales nos menciona. Así también con los resultados específicos de los programas presupuestales. Nuevamente, y es que se manejan recursos. En esos recursos vamos a ir viendo qué tan buen servicio nos han brindado y si efectivamente esos recursos están siendo bien utilizados. Por eso es que tenemos que evaluar eso, porque hay allí dinero. Hay dinero, hay problemas. Hay que ver si está dando resultado todo el dinero que estamos invirtiendo en estas políticas, porque de lo contrario estaríamos invirtiendo un dinero en nada. Y para eso es que se articula entre ellas y con las políticas del Estado. ¿Entre quiénes? Entre los miembros de las entidades, ¿no? Que justamente conforman el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Para esto es necesario la participación ciudadana, doctores. Y la participación ciudadana en políticas nacionales es el derecho humano de involucramiento individual o colectivo de las personas en el proceso de toma de decisiones públicas, en la gestión de las políticas nacionales, en el contexto de un Estado democrático, nos dice. Entonces, la participación ciudadana, el hecho de que nosotros controlemos el actuar de todos los funcionarios para que nos brinden este clima de paz social, de desarrollo humano, lo podemos exigir porque acá está mencionado, es además un derecho humano. En sesiones anteriores hemos visto cómo es que se ha surgido el reconocimiento, por ejemplo, en diversos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde se menciona justamente la participación ciudadana, más aún en materia de seguridad ciudadana. Entonces, si estamos en un Estado democrático, ¿no es cierto? Un Estado constitucional, además de derecho, todos tienen que tener participación en ello. Mucho más si es que de organizaciones se trata. Por eso nos dicen en la caja de comentarios, los comités y juntas vecinales, claro que sí, tienen que estar necesariamente allí. Y es por eso que en las audiencias públicas nos menciona que se tiene que convocar necesariamente a las juntas vecinales, a los comités y a todas aquellas organizaciones que representen o tengan representatividad de la población y de la ciudadanía. Vamos dándonos cuenta que todo tiene una finalidad, doctores. Por eso es necesario recordar, doctores, que la participación ciudadana no es una facultad. Es decir, yo no le puedo preguntar al Estado o el Estado no puede decir, ah, ¿sabes qué, Henry Blanco? Para esta ocasión no hay que dejar que participen, hay que hacerlo a puerta cerrada, hombre. ¿Qué vamos a estar haciendo eso? No, no, no. Entonces, no es facultad, sino que es un derecho que el Estado debe garantizar. Es, nue- es nuestro derecho. Y el Estado nos tiene que garantizar la participación ciudadana en todos estos actos. Entonces, el Estado no tiene, al menos jurídicamente, no tiene esa facultad o esa discrecionalidad de mencionar, ay, ¿sabes qué? No, 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 esta vez no hay que hacerlos participar. No, 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 porque es un derecho. Los derechos se respetan. Y si es que no se respetan los derechos, yo puedo exigir que se hagan respetar esos derechos.
También debemos recordar que la participación ciudadana no es solo recabar información de los actores en este territorio, sino generar espacios de diálogos en donde el Estado, a través de sus funcionarios, escuche problemas y necesidades de la población y ésta se sienta realmente comprendida. Entonces, no solo, o sea, la participación ciudadana no solo tiene que ser estática, no solo decir, a ver, ya necesitamos que venga, ya tomamos la foto, se sientan allí, escuchan esto y todos aplaudimos y felices todos. No, sino que se tienen que instaurar puentes de diálogo entre los representantes del Estado, otros funcionarios, así también como aquella representatividad ciudadana, en donde se haga saber todos estos malestares con los que se cuentan, y no solo escucharlos, sino también brindar estas alternativas de solución y tomar acciones frente a ellas porque nos menciona que lo que más queremos es que no nos, o sea, no solo nos escuchen, porque de nada sirve que solo nos escuchen, sino también que nos den alternativas de solución frente a esto. Por lo menos que se esfuercen en hacer algo en eso, ¿no? También debemos recordar, doctores, que la participación ciudadana no es solo una actividad que se realiza en el momento de formulación, es decir, al momento de identificar ese problema, no solo basta decir, ah, bueno, tenemos este problema, sino que frente al problema van a surgir las políticas. Y estas políticas debemos ir constantemente, al menos nosotros, para hacer respetar ese derecho, debemos de hacer un seguimiento y evaluar. Muchos mencionan, por ejemplo, y acá hace lo propio, también es un sentir seguramente de la ciudadanía y de todos nosotros, y dicen, no, pero las políticas de seguridad ciudadana no están funcionando. Ah, si no está funcionando, pues apliquemos las herramientas, no nos quedemos ahí. Más aún que durante todo nuestro diplomado ya hemos dado las herramientas para controlar de manera interna y externa toda esta actividad, al menos de los funcionarios que están encargados de brindarnos ese derecho a una vida pacífica, a una sociedad más segura para poder desenvolvernos, desarrollarnos y alcanzar todos nuestros objetivos. Entonces, la participación ciudadana adecuadamente canalizada es importante, ya que otorga legitimidad. ¿Por qué hay cuestionamientos, doctor? Porque se imaginan que la gran mayoría de personas dicen, no, pero no sirven las políticas con las que tenemos. Y siempre tenemos ese sinsabor, seguramente, de que no está sirviendo estas políticas. Y justamente ¿por qué tenemos ese sinsabor? Es que no se está canalizando adecuadamente la participación ciudadana. Ya lo decíamos en la sesión anterior, preguntar, ¿y qué podemos hacer para que participe más la ciudadanía? Fácil. ¿Por qué no hacemos, por ejemplo, una audiencia pública un día en el que la mayoría de nosotros podamos participar? Entonces, son cuestiones pequeñas quizás que granito a granito pueden ir sumando en algún momento, ¿no? Debemos además sensibilizar, dice el doctor Carlos Vera, a que la ciudadanía participe. Claro, hay que sensibilizar, pero para sensibilizar también hay que establecer espacios en los que puedan participar. Decíamos, ¿y por qué no promovemos una audiencia? Hay que hacer un esfuerzo, no un día dentro de semana, un día, no sé, un fin de semana en donde todos podamos ir, porque dentro de semana todos trabajamos, por ejemplo, ¿no? Y podamos tener más llegada y más participación. Bueno, son ideas que se me ocurren, doctores, seguramente ustedes tienen algunas otras muy buenas ideas, pero ellas están destinadas a obtener ¿qué? Legitimidad y así mismo la sostenibilidad de todas estas políticas nacionales. Porque ahora no tenemos ni legitimidad, seguramente dirán ustedes, ni sostenibilidad en eso, porque vivimos en un estado de incertidumbre quizás frente a esto, y ya lo hemos visto. ¿Estamos actualizando constantemente? No. Puede que el, puede que el problema empiece desde allí, ¿no? Desde la parte académica y de la investigación a través eh, de investigación y de la actualización de todas estas políticas, ¿no? Y claro, y dicen, doctor, pero tenemos muchos marcos legales y no se cumplen. Es que no se cumplen porque no se adecuan a la realidad. Y no se adecuan a la realidad porque no se investiga. Y como no se investiga, no se actualiza. Un problema nos hace desencantar en otro problema mucho mayor. Y todos estamos sintiendo seguramente ese sinsabor y ese rostro agrietado de la inseguridad. Y como estamos hablando de planeamiento, de investigación,
para la formulación de un plan, de una política, perdón, debemos solicitar la asistencia técnica del CEPLAN. Durante la participación muchos decían CEPLAN, sí, ¿y quién es el CEPLAN? Acá está, vamos a ir desarrollando. Nos menciona que el ministerio rector o conductor, ya decíamos, rector si es sectorial, conductor si es multisectorial, de una política nacional solicitará la asistencia técnica del CEPLAN para la formulación de esta mediante comunicación escrita a través de su órgano de planeamiento, y la asistencia técnica consistirá principalmente en la transferencia de la metodología. Ah, ya. Fácil. Eh, Hemos hecho la comparación con una tesis, ¿cierto? Muy bien, nuestro trabajo de investigación. En la tesis tenemos que buscar un asesor, ¿cierto? El asesor nos va a ayudar a direccionar metodológicamente nuestra investigación, ¿correcto? Correcto. Y para nuestra política, ¿quién va a ser nuestro asesor en cuanto a metodologías y direccionar todo ello? ¿Quién va a ser? El CEPLAN, doctores. El CEPLAN nos va a brindar esa asistencia técnica y esa metodología. Así también nos va a revisar los avances y versión final del documento de la política nacional, como la solución de consultas técnicas y metodológicas. Interesante la actividad que realiza el CEPLAN, ¿cierto? CEPLAN va a ser nuestro asesor metodológico. ¿Y qué es el CEPLAN? Bueno, así es como aparece en un primer momento. El CEPLAN es un organismo técnico especializado que ejerce la rectoría efectiva del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, conduciéndolo de manera participativa, transparente y concertada, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de la población y al desarrollo sostenible del país. Entonces, si hablamos de planeamiento, ¿quién va a ser el llamado? CEPLAN. Así como en estadística e informática decíamos en una de nuestras sesiones, en estadística y informática, ¿quién es un capo de las instituciones? INEI, por ejemplo, ¿no? INEI nos va a ayudar. Bueno, en este caso, si queremos realizar un planeamiento estratégico y la formulación, ¿quién va a ser nuestro asesor? CEPLAN. Muy bien. Y para esto, ese plan tiene una guía de políticas nacionales en su versión actualizada del 2023. Entonces, esa guía les va a servir de mucho, doctores. Es justamente la información en la que se basa nuestra presentación el día de hoy. Y creía por conveniente, además, mencionarles que CEPLAN, a través de otras entidades, son entidades del Estado, son públicas, doctores, por ejemplo, promueve estos cursos, son cursos MOOC. Y este curso seguramente les puede ser de ayuda, lo dejo al interés de ustedes, ¿no? Seguimiento y evaluación de políticas y planes. Suena interesante, ¿no? Se pueden inscribir, acá tienen el link, lo vamos a compartir también a través de nuestra aula virtual, de todo a través de nuestra aula virtual de Udeápolis. Los invitamos a seguir inscribiéndose para participar. Pero es allí donde van a poder conocer un poco más, ya no de la formulación que hemos tratado el día de hoy, por ejemplo, sino también del seguimiento y la evaluación de políticas y planes. Vamos viendo cómo cada una de las entidades promueve a través de sus plataformas y decíamos, eso comprende una política de gobierno, el acceso a un gobierno digital, decíamos, ¿no? En donde todos los servicios y toda esa información podamos acceder nosotros de manera más abierta y desde la comodidad de nuestros hogares. Entonces, esa es la actividad de ese plan y esos son los eventos que viene promoviendo para conocer un poquito más respecto, si están mucho más interesados en cuanto a las políticas y planes respecto a su seguimiento y evaluación. Dicho esto, ¿qué es un plan estratégico? Si ese plan se refiere a realizar planes estratégicos, debemos conceptualizar ello. Y un plan estratégico es un documento en el que se incluyen los componentes del direccionamiento estratégico de la entidad, es decir, aquellos que van a orientar el quehacer institucional. Esos lineamientos que se establecen comprenden el plan estratégico y justamente ellos son abordados por esta institución, esta entidad, CEPLAN. Muy bien, y respecto a la formulación y aprobación de las políticas nacionales y regionales de seguridad ciudadana, dirán ustedes, ¿cómo las hacemos? Muy bien, acá de manera práctica están establecidas, doctores. Por ejemplo, si hablamos de una política nacional, el Ministerio del Interior es el ente conductor, decíamos, en cuanto a seguridad ciudadana, conductor. El órgano de línea, ¿quién va a hacer el informe de actualización? Mencionábamos. ¿Quién? Entonces,
será la Dirección General de Seguridad Ciudadana. ¿Qué puede hacer? Formular y supervisar. ¿Qué cosa? La implementación de la Política Nacional de Seguridad Ciudadana, por ejemplo, en nuestro caso en concreto. Y esta política es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno. Y esas son la naturaleza de las políticas nacionales. Ahora, las políticas regionales, por ejemplo, nos menciona acá. ¿Cómo se realizan? Si acá teníamos un órgano de línea, fíjense ustedes, sigan al cursor, por favor. Si en la política multisectorial nacional decíamos que el órgano de línea era la Dirección General de Seguridad Ciudadana, es a nivel nacional. A nivel de región, ¿quién será el órgano de línea? La Gerencia Regional de Seguridad Ciudadana. Es el responsable de formular y proponer las políticas en esta materia en sus respectivos niveles de gobierno. Interesante, ¿no? Ahora, en cuanto a la formulación de las políticas nacionales y regionales, debemos considerar los intereses generales del Estado, es decir, la política general de gobierno que se tiene que establecer, y hemos dicho que no tiene que ser incongruente entre ellas. De lo contrario, o se actualizan o se tienen que dejar sin efecto. Y nos menciona que las perspectivas de los diversos actores estratégicos y la diversidad de las realidades regionales y locales, concordando con el carácter unitario y descentralizado del Estado. Así también nos menciona que las políticas nacionales y regionales son aprobadas por el Consejo de Ministros y los consejos regionales según corresponda. Muy bien, tenemos el concepto acá de los planes de acción regionales, provinciales y distritales en materia de seguridad ciudadana. Nos menciona que estos planes eh, de acción provincial debe estar alineado con el plan de acción regional y el distrital con el plan de acción provincial. Tiene que haber allí, ¿cómo podemos denominarle? Ah, una congruencia entre ellos. El distrital tiene que ser congruente con los lineamientos regionales. Los regionales, perdón, los distritales con los provinciales a su vez con los regionales. Muy bien, todos ellos tienen que tener esa misma línea. Ahora, los planes de acción de seguridad ciudadana son los instrumentos de gestión que orientan el quehacer en materia de seguridad ciudadana en los ámbitos regional, provincial y distrital. Son ya la materialización o el aterrizaje. Ah, doctor Andrés, como se dice, el conducto regular. Ese es un conducto regular, claro que sí. Así también tenemos los instrumentos, nos menciona respecto a ellos que deben estar alineados al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y sus medidas sectoriales y articulados por los instrumentos del SINAPLAN, Sistema Nacional de Planeamiento. Deben elaborarse bajo un enfoque descentralizado de gestión de resultados, derechos humanos, intercultural y de género. Para eso se establecen justamente los marcos jurídicos que veíamos en la estructura general de las políticas, porque es la estructura general, doctores, de una política, sea nacional, regional o provincial, tienen que tener esa estructura con esos antecedentes, porque esa es más o menos la estructura general. Y en ello, siempre de forma para obtener los resultados, protección de los derechos humanos y cuántos derechos o aspectos se trata, ¿no? Por eso es necesario eh, tener en cuenta estas realizaciones para eh, la realización de todos estos planes. Ahora, estos planes se ajustan trimestralmente, nos mencionan, miren ustedes, de acuerdo al análisis del proceso de ejecución. Bien, la formulación y aprobación de los planes de acción regionales, provinciales y distritales en cuanto a seguridad ciudadana, que es una de las preguntas que se están realizando en la caja de comentarios. Todo está acá, doctores, y todo tiene un orden, por favor. Por eso es que no tratamos de adelantarnos, sino seguir la metodología de la presentación. Si se dan cuenta, vamos respondiendo a cada una de las interrogantes y todo está en un orden porque el derecho así lo establece, ¿no es cierto? Hay que seguir un orden para esto y somos metódicos, hay que seguir un método.
Acá están las preguntas que ustedes me están mencionando. Y para la formulación y aprobación de los acciones de los planes de acción regional, provincial y estatal de seguridad ciudadana, nos menciona que las secretarías técnicas de cada uno de estos comités son los responsables de formular y presentar las propuestas de planes de acción de seguridad ciudadana ante los respectivos comités. Si es el comité de regional, su secretaría técnica. Si es el provincial, su secretaría técnica. Si es el distrital, lo propio. Por eso nos dice respectivos comités, dependiendo del nivel en el que se encuentren. Así también, estos, después de evaluar las propuestas de los planes de acción de seguridad ciudadana, proponen su aprobación ante los gobiernos regionales, municipales, provinciales y municipalidades distritales, respectivamente, a través del dispositivo legal que corresponda. Eso es lo que nos menciona el reglamento en general. Entonces, si quieren ustedes especificarlo de manera ya en cada uno de los procedimientos, doctores, en 2 horas no vamos a poder abordar todo eso. Entonces, son aspectos generales que nos menciona este reglamento y es por eso que están establecidos en ello. Debemos comprender también eso, ¿no? Pero nos menciona de manera general cuál es el procedimiento a seguir, así como también se formulan planes de acción a niveles nacionales, también lo podemos hacer a niveles regionales, provinciales y distritales, siguiendo lo mencionado en este punto. Ahora, durante la formulación de los planes de acción de seguridad ciudadana, debemos tener en cuenta que estos regionales deben de considerar los fenómenos priorizados por el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Y este plan nacional, hemos dicho, se rigen en virtud a las políticas generales. No tienen que haber incongruencia entre ellos. Los planes de acción regional deben estar alineados a los objetivos y las metas de los planes de desarrollo concertado de la región, convirtiéndose en instrumentos de ejecución de estos últimos. Así también nos menciona que para la formulación de estos planes de acción se tendrá en consideración los fenómenos priorizados eh, y las metas concertados en cada región. Si se van dando cuenta, los regionales tienen que guardar relación también acá con los nacionales. Los provinciales, ¿con quién guarda relación acá también? Con los regionales. Y los distritales, para no estar leyendo todo, los planes de acción distritales, ¿con quién tienen que guardar relación? Con los provinciales. Por eso que ustedes van a revisar siempre a manera de estribillo, de, a manera de estribillo, que siempre dice de manera articulada, articulada, articulada. Entonces, es por eso que es necesario eh, que se tenga en cuenta no solo las políticas, sino también los planes, que son los instrumentos que hemos venido desarrollando durante nuestra sesión. Entonces, vamos dándonos cuenta que todo tiene un orden y también tienen que guardar coherencia entre todos los niveles. Ah, el doctor dice transversales. Esa también es la palabra que se utiliza a menudo cuanto a las políticas nacionales. Así también, los planes institucionales constituyen un proceso continuo y complementario en donde tienen que ser iguales las políticas y planes de seguridad ciudadana con los planes operativos eh, institucionales y las entidades de todo el sistema. Entonces, vamos teniendo en cuenta que todo ello eh, tiene que guardar coherencia entre estos y seguir los mismos lineamientos, ¿no? Vamos llegando a la parte final, doctores, y esta es una de las preguntas recurrentes también, y es necesario que evaluemos el desempeño, además de los funcionarios. Nos menciona acá cuál es el procedimiento para la evaluación de los funcionarios y qué criterios se tienen en cuenta para la evaluación. Por ejemplo, y ustedes ya lo mencionaban, sí, pero en las reuniones del comité no va fulano, nunca lo vemos a sutano y no teníamos en cuenta qué criterios son los que se tienen para la evaluación de los funcionarios que participan en cada uno de los comités. Y para eso es necesario, por ejemplo, uno de los criterios a tener en cuenta, la asistencia a las sesiones, la disponibilidad de brindar la información y la cooperación que le solicita el comité. Por ejemplo, desde nuestro centro de labores, el comité provincial constantemente nos solicita información respecto a los lugares en donde hay mayor incidencia delictiva. Es más, a diario
casi a diario vemos que vienen y llevan una estadística en tiempo, tratan de llevarlo en tiempo real. Buena la actividad, ¿no? La del secretario técnico, porque es necesario que evaluemos este accionar. Y miren, fíjense ustedes que este secretario técnico de manera constante quiere contar con esa información. Además, ha identificado lugares en los que son propensos a la comisión de hechos delictivos. Por ejemplo, y una de las acciones tomadas frente a la información brindada, por ejemplo, es que se ha procedido a la iluminación de una losa deportiva y el pintado, por ejemplo, frente a la información obtenida. Entonces vamos viendo que esos son los criterios de evaluación que se van teniendo en cuenta. Finalmente, la participación en las actividades realizadas en el marco de los planes de seguridad ciudadana aprobados. Por ejemplo, les mencionaba de este ejemplo, ¿no? En concreto en el que estamos percibiendo nosotros, claro, los mapas del delito y riesgo que son necesarios para la toma de decisiones, pero fíjense que desde nuestra experiencia, este secretario técnico que les comento obtuvo información, hizo su mapa. Ah, ya, esa losa deportiva es utilizada constantemente por personas de mal vivir. Correcto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a iluminarla. Primera acción. Segunda, tiene todas unas pintas allí, obscenas y todo esto. Vamos a pintarla. ¿Quiénes la van a pintar? Todos nosotros. ¿Quién nos va a ayudar? Hemos visto ahí miembros de juntas vecinales, hemos visto allí eh, claro, la Secretaría Técnica. Hemos visto allí miembros de la Policía Nacional, hemos visto vecinos, incluso los propios vecinos estaban allí realizando esa actividad. Finalmente, como ese lugar que estaba destinado no tenía iluminación, no tenía pintas, no estaba siendo utilizado para el fin para el que fue construido, una losa deportiva para hacer deporte, justamente. Pero frente a este accionar se ha tenido buenos resultados, por ejemplo, ya no acuden personas de mal vivir y tiene más aún otra imagen frente a la ciudadanía, ¿no? Que es justamente la que más se siente satisfecha quizás con esta labor, doctores. Entonces vamos viendo cómo es que van participando todos. Y ya la parte final. El sistema de seguimiento y monitoreo de todos estos planes nos menciona que los titulares de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana son responsables de mantener actualizado el sistema de seguimiento, administrado por la Dirección General de Seguridad Ciudadana. Me preguntan, ¿quiénes hacen el seguimiento? Acá está la respuesta. Por eso les decía, tranquilos, vamos viendo el desarrollo de nuestra exposición. Están todas o la mayoría de las respuestas, doctores. Nos menciona que los titulares de todas estas entidades. Así también nos menciona que mediante resolución ministerial se aprobarán los lineamientos para la implementación, monitoreo y evaluación de los planes regionales, provinciales y distritales de cada distritales de seguridad ciudadana. Entonces, si me preguntan, ¿y cuál es el sistema en específico que se realiza? Doctores, el tiempo nos ha quedado corto. Tendríamos que estudiar en otra oportunidad esta resolución ministerial mediante la cual se han aprobado los lineamientos y la implementación de todos estos planes, más aún del monitoreo y evaluación de todos ellos, ¿no? Hemos tratado de ser lo más concisos posible respecto al tema abordado. Como pueden ver, tenemos mucho por conversar, doctores, seguramente desde su experiencia tienen mejores alternativas de solución frente a todos estos problemas que nos aquejan. Y qué mejor, doctores, son todos ustedes los llamados. Nosotros quizás nos dedicamos a una parte, me decían, pero quizás eres muy teórico, todo lo ves al estudio, a la divulgación de esto. Sí, pero la otra cuota, doctores, queda ya en cada uno de ustedes. Esperamos que eh, estas ideas, esta parte teórica, quizás expositiva, sea de ayuda para ustedes, porque esperamos en verdad que más allá de los aspectos de promover otras intenciones, queremos promover el estudio, promover el conocimiento. Damos nuestra cuota de conocimiento en ustedes y esperamos que cada uno de ustedes, desde sus espacios en los que se vienen desarrollando, vayan materializando todas estas ideas, doctores. Y esa será la satisfacción finalmente, no solo de nosotros como expositores quizás, sino también de la institución, que es uno de los fines que persigue. Doctor Rieder, quedo atento a usted. Muchísimas gracias a todos por su participación. El tiempo apremiado el día de hoy.
Quedo atento a la parte académica, doctor Rieder, como siempre, a su disposición.